Muy buenas amantes de la pola y de la historia. Bienvenidos una vez más a su espacio de confianza, cuatro polas y un relato. Aquí, entre trago y relato, sacamos a la luz historias que nos hacen pensar, estremecernos y a veces incluso indignarnos. Hoy, Andrea, Carolina y quienes hablan Andrés Felipe, les traemos una historia que nos duele como sociedad, una historia que jamás debió pasar, pero que debemos recordar. Este es el caso de muchos feminicidios. Las montañas de Colombia, donde la historia se repite. Cuatro amigos se reunieron para relatos compartirte. Estos episodios que vamos a tener en el mes de octubre, Cuatro polas y un relato, historias para compartir. La cerveza nos une en este rito, aprender, brindar y reír. Así es. bueno, vamos a arrancar aquí. A ver, listo. Me está como medio acomodando por acá. Bueno, vamos a arrancar con los saludos habituales. Antes de saludar a mis compañeras de podcast, quiero darle un saludo a todas las personas que nos están apoyando en esta segunda temporada de Cuatro Polas y un Relato. Les queremos dar la bienvenida. Sabemos que se han presentado varios cambios en nuestra alineación y en las temáticas también, pero pues esperamos que sean de su agrado. Igual como siempre, invitarlos a que nos dejen los comentarios en la cajita de los comentarios, ya sea en YouTube o que dejen comentarios también en Spotify, que todos los leemos, todos los respondemos, a todos les damos su corazoncito y su like también, entonces para que nos ayuden con esa parte. Lo otro Sí. era A ninguno recordarles que, ignoramos. exacto, aquí no ignoramos a nadie. Lo otro es recordarles que tenemos todas nuestras redes sociales disponibles para ustedes, desde Facebook, Instagram, TikTok y obviamente YouTube, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Si no les gustan ver videos largos, pues por lo menos que puedan apoyar las publicaciones que hacemos todos los días de efemérides, de acontecimientos que se van presentando, inclusive publicaciones que nosotros hacemos relacionadas con los episodios que ya hemos estado grabando y que se han estado lanzando, ¿cierto? Entonces no lo olviden, den like, compartan y suscríbanse a donde se tengan que suscribir. Y nada, ahora sí vamos a saludar a estas mujeres que me acompañan. Vamos a arrancar con Carolina. Caro, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, ¿cómo van? Excelente. Excelente, Pero excelente. esperen, no, aquí siempre hay que saludar. Hemos dejado de lado a, ¿cómo es que se llama la otra personalidad? A Carmencita, ¿no? ¿Cómo es? La Fabiola, A, ¿cómo chismosa. Ah, así? a Fabiola. Fabiolita. A Fabiola. Tenemos que saludar a Carolina y a Fabiola. Qué pena con ese Las dos desigual. De verdad que personalidades. Fabiolita se está sintiendo muy sentida porque a veces les trae buenos chismes y ustedes la dejan ahí para atrás, tirada. Qué pecado. Sí, 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 sí. Ese Sí, es no, el no, qué chismorro pena. que hay Me dentro de da mí culpa, y me da dentro de culpa. muchos. Sí. Estamos Sí, muy bueno, pues bien, entonces un ya poco sabemos. dormidas, un Sí, poco para los dormidas, que no pero muy saben, bien. eso, pues igual para los que no saben, digamos, tras bambalinas y de cómo se hace este podcast, como cada uno de nosotros tiene que tener un trabajo diurno, entonces esto lo hacemos Ajá. por la noche y hay que grabar tardecito para poder aprovechar que no haya mucha bulla en donde grabamos. Entonces, Caro Sí, está medio trasnochada y pues bueno, Andrea y yo con el trajín también normal del día, ya entenderán a qué sí. nos referimos, ¿cierto? Así Pero es. acá estamos muy Así contentos es. de estar todos junticos y a traerles historias nuevas y que nos acompañen y nos acompañemos acá bien chévere. Genial. Perfecto. Bueno, ahora vamos a saludar a la alcalaína, La que viene ya alcalaína. dos episodios seguidos con gafas. Ah, sí, no, lo que pasa es que ya, ya están los ojitos pidiendo ayuda. La edad, No, ya, mija, la edad. la edad, ay, querida, la edad, bendito.
Bueno, No, pero todo bien. yo he usado lentes desde, o gafas, como la gafa, como decimos nosotros, desde adolescente, pero siempre las he usado así como que, para leer, de pronto para el computador, pero pues como, pero ahorita sí, no, ya la pantalla, cuando estoy mucho rato en la pantalla del computador, no, o cuando estoy viendo televisión con la luz apagada, ya tengo que ver con la luz encendida, Ay, porque si estoy viendo algo que tenga subtítulos, ya me empiezan como a saltar, entonces, ay, no quiero decir mi edad, pero ya se la están Andrea, no se imaginando. delate. Ay, No, ay, todos los no, a ver, muchachos jóvenes es que hay que que, pensar. que aparte de gafas también se me hacen arrugas, cuidado pues, no me puedo reír. Ay, ay, ay. Veámonos Bueno, así. no. Ay, bueno. Menos charla, más Quitémonos las seriedad, que este arrugas. caso es serio. Ay, sí. Sí, 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 el Oigan, bueno, caso es muy serio. sí, no, ya nos reímos. Mentira, no, nos podemos seguir riendo, como quieran. Sí. Bueno, sí. Hoy los invito a escuchar una historia que no es Pero solo una, como decía un momentico, qué pena interrumpir ñor. pues ahí. Ay, no. No saludamos Ay, a Andrés Nadie me Felipe. preguntó yo cómo estaba, nada. Y dijimos que lo íbamos a libretear. No, ay, qué... yo creo que lo que me va a tocar hacer es que yo no voy a seguir haciendo el saludo inicial. El Ah, ¿qué va? saludo. Porque no me saludan a mí. ¿Cómo así? No sé. Rebobinemos. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué más? No, muy bien, muchas gracias. Gracias por preguntar y por acordarte de mí. Ay, no. No. Ay, no. Bueno, todo muy Bueno, bien, un poquitico con el corazón arrugado porque pues para cuando vean este video ya habrá pasado algún tiempo, pero pues justo hoy que estamos grabando, pues desafortunadamente hay que reportar el fallecimiento de Ozzy Osbourne, que, mm, que bueno, pues para todos los que tenemos el rock y el metal como parte de la banda sonora de nuestras vidas, pues sabemos lo importante que fue para la escena, ¿cierto? Entonces, pues nada, igual, aquí haciendo la labor porque así tengamos el corazón arrugado, perdón, nosotros aquí venimos a darla toda por ustedes que son nuestros oyentes y seguidores, entonces nada, aquí poniéndonos la 10. sí, así es. Sí, Seguimos. Seguimos por... O sí. Sí, sí. bueno, pues saluda ahí Salud por Osi. por Osi. Así es. Porque nos Salud. dio muy buena música. Ujú. Bueno, ahora sí, sin más Ron, ron, preámbulos, ron. porfa, arranca pues con el tema, Ahora sí, sin Andrea. más saludos. 7 minutos de Vemos la saludos. cara. Nos van a vetar. Mentiras, no. Bueno, como les venía diciendo, que hoy los voy a invitar a escuchar una historia que no es solo una, como dijo Andrés Felipe al inicio, sino miles. Un relato que grita, perdón, desde los parques, las casas, las oficinas, las calles y que pide justicia. Hoy no hablaremos de un solo caso, sino de un fenómeno que duele y que atraviesa continentes. Hoy vamos a hablar del feminicidio. A lo largo de los años, miles de mujeres han sido asesinadas por una única razón, ser mujeres. Pero por mucho tiempo ese crimen no tenía nombre. Eran crímenes pasionales, homicidios, casos aislados, hasta que los movimientos feministas, las víctimas, las sobrevivientes, los familiares dijeron, esto es algo diferente, esto es un feminicidio. El término fue acuñado por primera vez por Diana Russell, no sé si se pronuncia así, o Russell, y Jill Radford en los años 90. Y fue México, golpeado por los asesinatos en Ciudad Juárez, quien lo trajo a América Latina con fuerza. Hoy lo reconocen como tal muchos países del mundo, pero aún cuesta reconocer su gravedad. Rosa Elvira Celi tenía 35 años. Era madre, estudiante, vendedora informal. Su vida fue truncada la noche del 23 de mayo del 2012, cuando fue brutalmente agredida en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera en Bogotá.
El responsable, Javier Velasco, un ex compañero de clases con antecedentes por violencia. Rosa sobrevivió lo suficiente para hacer una llamada de emergencia, dio su nombre y el de su agresor. Aún así falleció días después. Su muerte no solo estremeció al país por la brutalidad del crimen, sino por lo que representaba, un fracaso institucional, judicial y social. Su caso fue el catalizador de la Ley 1761 del 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Celi, que tipificó por primera vez el feminicidio como un delito autónomo en Colombia. La ley reconoce que no todos los homicidios de mujeres son iguales, que cuando hay una motivación basada en odio o dominio por razones de género, se trata de feminicidio. También eliminó beneficios como casa por cárcel y reducciones de pena en estos casos. Pero el crimen de Rosa no fue un hecho aislado, fue parte de una estructura de violencia que ya llevaba años creciendo. También tenemos el caso de Juliana Zamboni, creo que se pronuncia así, del 2016. Juliana Andrea Zamboni tenía apenas 7 años. Era hija de una familia indígena del pueblo Nasa, ¿cierto? NASA. Que había migrado desde el Cauca a Bogotá en busca de una vida mejor, entre comillas bien grandotas. Vivían en una zona humilde del barrio Bosque Calderón. El 4 de diciembre del 2016, mientras jugaba cerca de su casa, fue secuestrada por Rafael Uribe Noguera, un reconocido arquitecto de clase alta. No sé si ustedes recuerdan esa noticia. Yo sí me acuerdo de esa noticia. Horas después fue encontrada sin vida en un apartamento de lujo en el norte de Bogotá. Había sido violada, asfixiada y asesinada. El caso provocó una indignación generalizada, no solo por el horror del crimen, sino por el intento inicial de encubrimiento por parte de la familia. O sea, no solamente este degenerado hizo lo que hizo, sino que también su familia se vinculó y tuvo la desfachatez de encubrirlo o de quererlo proteger, por así decirlo. El profundo contraste social entre la víctima y el victimario, pues, hizo que esto tomara como una reacción mediática. También desató un debate nacional sobre el clasismo, el racismo, la impunidad y el papel de los medios. Uribe Noguera fue condenado a 58 años de prisión, una de las penas más altas impuestas hasta ese momento. Sin embargo, muchas voces criticaron la demora del sistema judicial y la revictimización mediática que sufrió la familia de Juliana. Igual, o sea, no es este podcast no es para traer noticias viejas ni nada por el estilo, pero como siempre lo hemos dicho, la historia hay que seguirla contando. Sí, yo quería hacer como una intervención ahí antes de que de pronto sigas con otro caso. Bueno, pues lo primero, obviamente, manifestar el rechazo pues por parte de todos los que integramos el podcast hacia cualquier tipo de violencia, Sí, cualquier tipo de violencia. indiferentemente pues del que se trate, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que desafortunadamente, y como lo van a ver a lo largo de este episodio, porque ya me imagino por dónde va la cosa, solamente esos casos que se convierten en mediáticos son los que en últimas logran obtener algo de justicia. Por eso fue tan importante, digamos, ese logro que se hizo a través de la creación de esta ley, de la promulgación, perdón, de la ley de Rosa Elvira Celi. La gente dirá, bueno, pues es que, ¿qué diferencia hay entre un homicidio y un feminicidio? Porque hay que hacer una distinción entre estos dos tipos penales, ¿cierto? Normalmente uno podría decir, en una sociedad justa, en una sociedad donde las personas actúan conforme, digamos, a las normas, a las reglas, no habría necesidad de hacer ningún tipo de distinción en principio, ¿cierto? Porque se supone que
no se puede avalar la violencia ni el maltrato ni contra hombres ni contra mujeres, ¿cierto? Ni El contra problema animales. está, y contra animales tampoco. El problema está en que desafortunadamente las mujeres en la sociedad actual y bueno, en todas en lo que viene pues de la historia de la humanidad, siempre ha estado en una posición de indefensión con respecto a la sociedad misma. Entonces, un caso Mm, de un homicidio de una mujer antes no se investigaba con el rigor necesario, se revictimizaba a la mujer de diferentes maneras y de hecho todavía se sigue haciendo en redes sociales. Cuando sale una de estas noticias, entonces no faltan los que salen con los comentarios de quién sabe qué estaba haciendo, eso ujú, le pasa por dar papaya. Cuando en la mayoría de los casos se presentan estos feminicidios a manos de exparejas de la víctima, entonces la gente empieza a decir, pero eso le pasa por boba por no haberse dejado de la pareja, para que siguió ahí. Ujú. Entonces, ese tipo de situaciones conllevan a que con mayor razón se tenga que investigar a más profundidad y darle una protección adicional, no solamente a la familia de la víctima, sino que se logre una justicia diferencial. Entonces, mm. hasta que llegue ese momento en la sociedad en la que ya dejemos de echarle la culpa a la víctima de lo que le está pasando, pues van a tener que seguir existiendo ese tipo de distinciones en la ley, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la niña Zamboni, cuando Ujú. la noticia salió en los canales principales del país, se generó fue por el amarillismo, o sea, porque es que eso es lo que vende, no por el Tristemente. interés de, exacto, no por el interés de los noticieros en que encontraran a la niña con vida, porque de hecho mostraron los videos y todo cuando el tipo este la secuestra en el carro, ¿cierto? Y Sí. ya Ujú. después, cuando sale a la luz, pues que efectivamente la niña la encontraron desafortunadamente, ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces las noticias empezaron a girar su relato, ¿cierto? Entonces el relato ya era un tipo rico que abusó de una niña, ¿cierto? Pero todo alrededor del amarillismo. Ujú. A ver, ¿de Entonces, quién más vende? ¿Quién más vende eh, noticia? exacto, exponiendo también a la familia de la niña, Mm, mostrándolos a ellos en las noticias, que son personas que vivían en un sector vulnerable, que desafortunadamente salieron corriendo del Cauca porque allá había mucha violencia, precisamente para que los niños no tuvieran que pasar por eso, y allá una de sus hijas tuvo que ser víctima de un acto atroz qué que duro. ningún ser humano tendría por qué pasar, y mucho menos un niño. Mm, sí. Entonces, Sí. uno de los motivos por los cuales estamos tocando ese tema el día de hoy es porque hay que darle visibilidad, para que ustedes como oyentes, para que ustedes como seguidores del podcast puedan caer en cuenta que no estamos hablando de un capricho de una minoría, estamos hablando de una necesidad que se tuvo que traducir en una normativa nueva, que más adelante les vamos a decir qué cambios fueron los que introdujo esta ley de Rosa Albiraceli, Súper y bueno. resaltar además que desafortunadamente la familia de las víctimas son las que en última se convierten en protagonistas en estas historias, porque son los que llevan ese relato de la persona que ya no está para defenderse ante las Mm, autoridades, ¿cierto? sí. Entonces, Andrea, por favor, continúa. Qué pena ahí ese paréntesis tan largo. No, pero muy, muy acorde a lo que estamos conversando porque siempre es necesario dejar un poquito más de claridad del por qué y pues en muchas ocasiones se le escapa a uno que está metido en lo que está contando. Ustedes saben que aquí previamente nosotros investigamos, elaboramos como tal un documento para venir a compartirlo porque si lo dejamos a la memoria, hay personas prodigiosas con memorias increíbles como Carolina, que no es una persona que necesite leer un relato para venir a contarlo porque sale a la luz su segunda personalidad que le apoya. Fabiola.
Fabiola tiene memoria fotográfica, mija. Fabiola dice, este chisme me interesa, yo me lo aprieto. Sí, no, pero está muy bien el hecho de que hayas traído a colación esta aclaración, Pipe, porque Total. siempre es necesario. Y, Yo no y tenía ni así, idea cuál era la diferencia y súper porque yo sé que como yo, muchos de nuestros claro. seguidores y de las personas que nos escuchan quieren entender un poquito más acerca de esto y esa estuvo Ujú, súper chévere esa sí, aclaración. así es. Bueno, también les traigo otra fragmento pues de historia. Igual si quieren ahondar en un tema, nos lo dejan en los comentarios, les podemos compartir las fuentes, bueno, podemos compartir mucha más información y pues obviamente lo hacemos en este formato para no hacer un podcast de 3 horas. Entonces, igual, con toda confianza, querer saber más, con mucho gusto les compartimos más información. En el Qué pena, 2020, qué pena, Andrea. Es que tocaste ahí un tema fundamental. Resulta que tú dijiste, no, es que esto sería pues como para un podcast de 3 horas, ¿cierto? Entonces, ujú, no sé, se me ocurre aquí. Tal vez alguno de ustedes, los que están viendo el episodio o quienes lo están escuchando en Spotify o en ¿cómo se llama? ¿Apple Apple qué? Podcast, Apple Podcast. Epa, listo. De pronto les puede interesar lo siguiente. ¿Qué opinan ustedes si algún día de estos, en un futuro no muy lejano, en una galaxia no muy lejana, nos tiramos a hacer un live? ¿Quiénes de ustedes se apuntarían para conectarse mientras nosotros estamos hablando largo y tendido de un tema? Que se nos vayan siquiera unas 2 horas aquí hablando de un tema pues que sea como bien controversial o bueno, lo que sea, y que ustedes también sean partícipes en el chat de lo que estamos hablando y bueno, déjenlo en Y la en un cajita de los live, comentarios, por favor. y se puede hacer un live de 2 horas, no, no es límite de 1 hora No, tú puedes hacer un live de 24 horas si quieres, en YouTube. en diferentes plataformas, sí. En TikTok podemos hacer Mm, un live larguito también, empezar a incursionar en mm. ese tipo de contenidos y si ustedes, los que nos están viendo y escuchando, les llama la atención ese tipo de cosas, pues nos dejan el comentario y nos dicen en qué horario consideran que sería lo mejor o qué día y nosotros vamos empezando a preparar toda la cuestión. Hombre, Ahí está. Y qué ¿y qué temas les temas? gustaría, exacto, qué les gustaría que habláramos de que nos metamos todos y saquemos esa Fabiola que es dentro de nosotros. O si quiere que, 2 horas, o si quieren que, imagínate. epa, o si quiere que chismosiemos acerca de la vida de nosotros, pues también nos tiramos al ruedo, eso es lo de menos. Que historias tenemos muchas Sí, para no, contar. no. Míralo tan atrevido. ¿Cómo, cómo está de open mind? Se metió a la No, no, cocina no, y ni pues me di cosas que se cuenta. puedan hablar, cosas que se puedan hablar. Nada de confesiones de crímenes ni nada por el estilo, Nada, no se nada, ilusionen. nada de asesinatos. No. Ay, bueno. Oigan, bueno, continuemos. En el 2020, el caso de Juliana Giraldo Díaz también impactó bastante. Juliana Giraldo tenía 38 años, era una mujer trans, trabajadora, compañera, amiga. El 24 de septiembre del 2020 viajaba con su pareja por una carretera rural de Miranda, Cauca, cuando un soldado del Ejército Nacional le disparó en la cabeza sin justificación. Su muerte fue instantánea. El ejército primero habló de movimientos sospechosos del vehículo, ustedes saben, para excusarse siempre eh, de algún ataque. Luego, la evidencia mostró que fue un abuso de poder y uso excesivo de la fuerza. El caso de Juliana fue un punto de inflexión porque no solo expuso la violencia de Estado, sino también la invisibilización, pensé que no lo iba a decir, sistemática de las personas trans dentro de los registros de feminicidio. Juliana no fue registrada oficialmente como víctima de feminicidio, lo que generó críticas de activistas por los derechos de personas LGBTIQ+. Yo no sabía que eso ahora estaba tan largo. Su asesinato se convirtió en un emblema de la violencia interseccional por género, identidad y condición social.
Organizaciones exigieron que Colombia adoptara un enfoque de género más inclusivo en sus políticas públicas. Bueno, estamos hablando pues que esto fue hace ya 5 años. Quién sabe cómo estará el tema ahorita, pero bueno. Ahí puedo Eh, meter la cucharada. sí, total. Resulta que El cucharón de con la ley sopa. de con la ley de Rosa Elvira Celi, que entró en vigencia el 6 de julio del 2015, hay Ujú. un artículo que habla particularmente acerca de programas con enfoque de género y educación con enfoque de género. Em, Mm, para los más adultos, enfoque de género no es convertir a los niños en homosexuales, les ujú, aclaro. ujú. Enfoque de género es enseñar a las personas que no todo el mundo puede ser tratado de manera igual, que hay personas que están en condiciones de desigualdad y por eso hay que darles una protección adicional. Eso es enfoque de género y en este caso particular, pues a quienes pertenecen a, eh, pues digamos a la comunidad LGTB+. LGBTIQ más. Epa, listo. No sé, yo no Nunca me sé lo si así aprendo, se diga. qué pena con Yo antes ustedes si se dice de pensaba otra que manera. era LGBT, solo la- LGBT. Yo pensaba que era solo LGBT y ya resulta que es LGBTIQ plus. Debe ser, no sé más. Bueno. Sí, y creo que hay otro más, pero bueno, en todo caso, a pesar de que en esa ley del 2015 ya está esa directriz, pues digamos que a nivel de la sociedad colombiana no se ha visto eh, como mucho la aplicación de ese tipo de concepto porque hay demasiada Mm, desinformación. Entonces, yo no claro. sé si ustedes recuerdan que hace algunos años, cuando empezaron a hablar acerca del enfoque de género, empezaron a confundir esto con lo del rayo homosexualizador. ¿What? ¿Qué es eso? Alcanzaban a ver alcanzaban a ver lo del meme del rayo homosexualizador, no. Evidentemente, el hecho de que un hombre gay llegue a gobernar no significa que yo salga a disparar con mi rayo homosexualizador. Bueno, No, tenemos que los que sí traerlo lo porque vieron lo nos... dejen ahí en los comentarios porque claro, Bueno, eso no empezaron a llegó hablar acá, del ¿cómo así? tema y un sector de la población en Colombia y un sector político de Colombia, muy conservador por demás, empezó a decir que con el enfoque de género lo que estaban tratando de hacer era que los niños y niñas y adolescentes se volvieran homosexuales. Pero pues obviamente no es eso, ¿cierto? ¡Qué Claro, entonces listo, han pasado ignorancia! ya 10 años, claro, ya han pasado 10 años en los que no se ha visto demasiado avance porque todavía hay mucho nivel de intolerancia con respecto a minorías, ¿cierto? Que no debería ser así, o sea, es que finalmente todos somos seres humanos, todos merecemos respeto independientemente Mm, de si pertenecemos a una mayoría o una minoría en la sociedad, ¿cierto? O sea, ese sería como sí. la base pues de la sociedad, ¿cierto? Pero pues como seres humanos necesitamos que nos digan cómo es que nos tenemos que comportar para poder que las cosas salgan bien, ¿cierto? Para cerrar el paréntesis, en este momento, no sé si de pronto Andrea tiene dentro de los casos que va a mencionar el de la mujer trans que fue víctima, pues obviamente, de feminicidio en Bello, Antioquia. Que eso fue, No, no me Uf, acuerdo si fue este año o fue el ese año llegó pasado. acá. horrible. No, no, Eso no, fue este no año, porque... ¿no? Sí. No, Ajá. pero si lo tienes, lo podemos comentar. No, Vamos pues a es ver igual eso. la manera de chisme porque tampoco tengo pues como todos los datos completos, ¿cierto? Pero es solamente para significar y darle a conocer a las personas que han pasado 10 años desde que salió la ley Rosalvira Celi y desafortunadamente como sociedad no hemos cambiado. Bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis para hacer una reflexión común entre estos 3 casos que les acabo de mencionar, y es como el patrón es evidente. Eh, Mujeres y niñas de orígenes vulnerables, agredidas por hombres con poder, armados de impunidad, con acceso al sistema o beneficiados por él. Una de dos o ambas. Ambas las dos. La Los dos respuesta emparejan dúo. estatal, los dos. La respuesta estatal ha sido reactiva y no preventiva, porque siempre es que reaccionan cuando ya está
el caos. No está hecho el daño. Sí, cuando ya está hecho el daño. Y el contexto social que es clave. Racismo, clasismo, transfobia, negligencia institucional, entre muchos otros. Pero no es solo Colombia el que se afecta o el que, digamos, el que padece este grandísimo mal. Les traigo también unos cachillos de otros países, otras latitudes, como dice Pipe. Por ejemplo, en México, el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio en el 2017. Lesbi Berlín tenía 22 años, era una mujer muy joven, brillante, independiente, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 3 de mayo del 2017, su cuerpo fue hallado colgado de una cabina telefónica en Ciudad Universitaria. En un principio, las autoridades catalogaron su muerte como un suicidio. Y listo, ya parte sin novedad. Y se cierra el caso y no sé qué cito. La Procuraduría de la Ciudad de México filtró detalles íntimos sobre su vida, que consumía alcohol, que había abandonado sus estudios, que tenía una relación conflictiva, bueno, y quién sabe cuántos chismes más. Y las redes sociales de la Fiscalía fue que se filtró como tal esa información. Publicaron tweets revictimizantes que insinuaban que Lesbi era responsable de su propia muerte, o sea, que sí, que se había cancelado la suscripción a su propia vida. La indignación fue inmediata, como ya podemos imaginar. Colectivos feministas, académicas y estudiantes denunciaron la criminalización mediática y judicial, y gracias a la presión pública, las investigaciones fueron reclasificadas como feminicidio. El novio de Lesbi, Jorge Luis González Hernández, fue detenido y tras años de procesos, condenado en el 2020, imagínense, estamos hablando que esto fue en el 2017, y en el 2020 lo condenaron a 45 años de prisión por feminicidio agravado. Este caso mostró cómo las autoridades mexicanas muchas veces desacreditan a las víctimas, y no solo mexicanas, en realidad pasa allá, aquí y en todas partes. Encubren a los agresores y refuerzan estereotipos machistas. También evidenció el poder del activismo y el papel de las universidades como espacios de resistencia. Y hay una frase emblemática en este caso, que me imagino que salió de pronto en las protestas o en algún tema pues, de activismo, que dice así, abro paréntesis, abro comillas, Lesbi no se suicidó. Lesbi fue asesinada y estigmatizada por el Estado. Cierro comillas. Es una frase como que ha sido como marcada. Bueno. Lo que hablábamos de la revictimización. Exacto. Otro caso es en Argentina, el caso de Lucía Pérez en el 2016. Lucía Pérez tenía tan solo 16 añitos y vivía en Mar del Plata, Argentina. El 8 de octubre del 2016 fue drogada, violada y asesinada. Los agresores, 2 hombres adultos. La dejaron tirada frente a una unidad de salud. En un intento de encubrimiento, aseguraron que había muerto por sobredosis. La autopsia inicial fue deficiente y contradictoria. La justicia desestimó el abuso sexual alegando falta de pruebas. Y el caso fue tratado con negligencia, como habría de esperarse, y desdén por parte del sistema judicial y algunos medios. Los acusados fueron absueltos del cargo de feminicidio en el primer juicio, lo que generó un repudio nacional masivo. El caso de Lucía fue la gota que rebalsó el vaso. El 19 de octubre del 2016, Argentina vivió su primer paro nacional de mujeres. Miles salieron a la calle vestidas de negro, gritaron con fuerza, ni una menos. El movimiento trascendió fronteras y se convirtió en una consigna continental contra el feminicidio y la violencia patriarcal. Tras años de lucha, en 2023 se anuló el fallo inicial y se ordenó un nuevo juicio. En febrero del 2024, los responsables fueron condenados, uno a cadena perpetua por abuso sexual y homicidio agravado y el otro a 15 años. ¿Por qué? Bueno, no sé. Habría que leer el caso allá en Argentina, yo creo. Sí, de pronto uno simplemente lo acusaron como cómplice del otro y no fue el autor material.
Entonces, por Ujú, eso puede ser la Sí, lo más diferencia probable. de penas. Sí, puede ser. Y pues también hay una frase emblemática que asumo, no sé exactamente dónde fue, pues digamos, plasmada, pero dice, abro comillas, a Lucía la mató el machismo y la justicia la remató, cierro comillas. Y también hay un caso de Turquía. Bueno, estos países de por allá de casi el Medio Oriente, aunque Turquía es mitad de Europa, mitad eh, por allá, Medio Oriente, pero tienen algunas posiciones muy occidentalizadas, se dice, ¿cierto? Y bueno, también fue un caso que me impactó bastante y que también marcó muchísimo el tema de feminicidios, y es el caso de Pinar Gultekin, no sé si se pronuncia así, en el Digamos que es 2020. peste. Digamos que sí. Buen intento. Pinar, Es como la Pinar, caja de dientes. no. Pinar Gultekin tenía 27 años, era estudiante de economía en la Universidad de Mugla, al sureste de Turquía. El 16 de julio del 2020 desapareció y 5 días después su cuerpo fue hallado en una zona boscosa, dentro de una barrica metálica, quemado y cubierto de concreto. O sea, no No. solamente contento con asesinarla, con darle la suscripción a la vida, Uy, hizo esta canallada. Su expareja, Semal Metin no sé si se pronuncia así, confesó el pensé que iba a crimen. decir otra cosa. Es que ese malpa. Yo pensé que iba a decir ese malpa. Es que se mal metí en el chin. Y yo ahí me cogiste buena de base. Un par de bobos. Es que ese malpa. Y yo ahí. No, otra vez. Ay, no. Vea, se me empañaron las gafas. Su expareja, Semal Metin Apchi, es que no sé si se pronuncia así, confesó el No, pero crimen. está bien. Igual nadie acá Sí, sabe turco, no para sí, nada. es verdad. La Uno no asesinó, sabe. sí, o no, nunca sabe. La asesinó por celos, tras enterarse de que ella lo había dejado y estaba rehaciendo su vida. El caso expuso la brutalidad del feminicidio en Turquía y la inacción del Estado frente a la violencia contra las mujeres. El juicio fue una farsa para muchas organizaciones de derechos humanos. El feminicida fue condenado a 23 años de prisión tras considerar como atenuante que el asesinato fue producto de una provocación emocional. Muchachos, escuchen, de una provocación, o sea, lo estaban justificando. Una figura legal Para allá es muy muy difícil. criticada, no horrible, muy criticada en Turquía por perpetuar la impunidad. La respuesta social fue masiva. Miles de mujeres protestaron en Estambul, Ankara y otras ciudades, y el caso se convirtió en símbolo de un problema nacional. Y como hemos dicho ahorita, o sea, es un problema a nivel global. Solo en 2020 más de 400 mujeres fueron asesinadas en Turquía, muchas tras haber denunciado amenazas. Para agravar la crisis en 2021, el gobierno turco decidió salirse del Convenio de Estambul, un tratado internacional clave contra la violencia de género, provocando indignación nacional e internacional. O sea, ¿qué No, mensaje es pues, Un ese? todo momento, con un ellos. momento. Estambul no es en Turquía. Por eso. Imagínate. Es un tratado que firmaron en Estambul y el propio país se sale del tratado que firmaron en el mismo país. No, hágame Ajá, el o sea, favor. ¿qué mensaje es ese? Es que es absurdo. Ay, bueno, en todo caso, sí, es demasiado triste. En muchos países estos crímenes dieron origen a leyes, pero no siempre con resultados tangibles. En Colombia, bueno, ya sabemos, la ley 1761 del 2015, llamada Ley Rosa Elvira Celi, que atiende como tal o contiene, no sé si así se exprese, Pipe, tú eres aquí el abogado,
feminicidio con delito autónomo, penas de hasta 50 años, restricción de beneficios judiciales, entre otros. Igual, bueno, Pipe también ya podrá de pronto, no sé si tenga algún dato adicional. En Argentina también la ley 26791, este sí no tiene un nombre propio como tal, sino como esta numeración, que es la modificación del Código Penal para incluir el feminicidio y agravantes por odio de género. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el 2007, esta es relativamente reciente, incluye protocolos para la atención, prevención y sanción de feminicidios. Y en España también hay una ley de violencia de género desde el 2004, considerada una de las más avanzadas de Europa. Incluye juzgados especializados, o sea, tiene como que enfoque de feminicidios o violencia de género, bueno, no sé, ahí tendríamos de pronto que ahondar más en el tema, pero digamos que no nos concierne. Sin embargo, pues como a modo de chisme o información. Y pues la legislación no ha sido suficiente porque el feminicidio no comienza con el asesinato, empieza mucho antes, en el silencio, en la naturalización de la violencia, en las instituciones que fallan, en el Estado, en la sociedad, o sea, definitivamente en todo. Está en nosotros poderlo prevenir y poderlo parar. No sé si llegue el momento. Y bueno, entre el 2020 y 2024, América Latina ha registrado oficialmente más de 4.000 feminicidios en tan solo 4 años, entre el 2020, tan solo 5 años. Pero los organismos de derechos humanos advierten que esa cifra podría ser el doble o más. Eso estaba pensando yo, eso tiene que ser mucho más. Mucho más. Tiene que ser mucho más. ¿Pero por qué? Porque muchas muertes de mujeres no son investigadas como feminicidios, porque los reportes oficiales clasifican los casos como crímenes pasionales, suicidios o muertes violentas sin causa determinada, porque en zonas rurales, en comunidades indígenas, en barrios periféricos, las mujeres son asesinadas sin que nadie levante un acta, sin que nadie levante un dedo. Entonces, es por eso que digamos que puede ser muchísimo más del 4.000. Según ONU Mujeres y el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para ser mujer. Del mundo, imagínense, casi todo un continente es más peligroso para ser mujer que los mismos países por allá del Medio Oriente que son tan machistas, los islámicos. Imagínense, o sea, es horrible. Es demasiado triste ahora que ustedes están contando esto, André. No sé si a ti te pasa, pero yo siendo mujer salgo a veces cuando me toca hacer cosas sola y eso lastimosamente a veces me salgo con miedo a hacer cosas que me toque sola. Yo soy una persona muy grande, los que no me conocen, yo soy una mujer grande. Mide como 2 metros 20. Mide 1,80 y hace poquito, para decirles, ayer yo trabajo en un consultorio médico en el primer piso y tuve que subir al 7º a dejar unas cosas cuando bajo en el ascensor del 7º piso al primer piso, en el 5º piso para el ascensor y entra un pelado. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y yo como que ya siento la incomodidad de estar solo con él, pero yo como que, ok, ya voy a llegar. Ese fue en el 5º piso. En el 4º piso para otra vez el ascensor y entra otro pelado y es amigo de este. Se saludan y yo no sé si es cosa mía, pero yo ya los veo sospechosos. Como que hablan pasito y me miran y empieza ese corazón mío a temblar y a decir, ¿cómo me voy a defender? Si estos me van a hacer algo. Entonces empieza la cabeza de uno a empezar a mirar qué voy a hacer, cómo van a entender, qué voy a hacer, ¿cierto? Cuando llegué al primer piso, y yo estaba, lo peor de todo era que yo estaba arrinconada hacia allá, ellos estaban en la puerta y yo estaba arrinconada. Y a pesar de que ellos no dijeron nada, no me hicieron nada, o sea, solamente saludaron y se pusieron a hablar entre ellos,
Ya te como que generó ese miedo ansiedad. latente, uno como mujer que tiene que vivir, porque lastimosamente tenemos muchas leyes, tenemos muchas cosas, que hay muchos movimientos haciendo demasiadas cosas, pero como decimos en mi familia, lastimosamente no vivimos en un mundo de mariposas y arcoíris, vivimos en un mundo donde esta es la realidad, donde nosotras como mujeres nos tenemos que cuidar demasiado y tenemos ese miedo latente. Mi esposo le da miedo a veces que yo salga sola porque con él, que él sí mide 2 metros, nos han pasado cosas muy malucas acá. Lavando el carro, hombres se le han acercado a decirle cosas de mí, o sea, como se nos han acercado, una vez se me acercó un hombre a decirme cosas y mi esposo gracias a Dios estaba cerca y se vino hacia mí, o sea, son cosas que uno dice, ¿por qué como mujeres tenemos que Tenemos que pasar pasar por esto por y esto? sentirnos tan vulnerables y no Sentirnos podemos esa. sentirnos seguras ni siquiera en un espacio propio a veces, ¿sí? Exacto, exacto, y es demasiado triste todo esto y saber que no es ni siquiera el Estado, a pesar de todas estas leyes, no siempre van a buscar escabullirse y no darle como la importancia a lo que de verdad es todo esto que está pasando, que a pesar de tantas leyes y todo ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando tristemente acá. Está la noticia de una muchacha colombiana, poniendo paréntesis así y contándoles el chisme muy triste que estamos pasando acá en Miami, en Fort Lauderdale. Una muchacha colombiana fue a recoger a su hija y resulta que la vecina sale y ve a la niña llena de sangre caminando por las calles. La vecina coge a la niña y le dice, ¿dónde está tu mamá? La niña está llorando y le dice que está en el carro. Cuando llegan al carro, la mamá está muerta. La muchacha colombiana la mataron dentro del carro y delante de su hija. Y resulta que fue su novio, Un que crimen gracias a Dios pasional. la policía lo cogió rápido, pero él se enojó porque era una persona de la India, un hindú, la mató porque ella le terminó la relación. Oh my God. Qué Entonces son esas cosas que triste. no va a parar. Uno dice, no va a parar. Pero entonces miren qué importante, por ejemplo, lo que está mencionando Carolina. Vea. La historia de lo del ascensor, cualquier persona diría, no, pero es que está exagerando, lo que sea. Ujú. Digamos, la gente del común, la gente del común. Pero lo que ella Ujú, está sí, expresando en este momento es simple y llanamente una muestra fiel y fidedigna del miedo que tienen las mujeres de estar en la calle, de la sí, vulnerabilidad que ellas tienen en la sociedad. Y ni siquiera estamos hablando de la sociedad colombiana, sino a nivel mundial. Porque sí. desafortunadamente, Ujú. a pesar de que hayan muchas leyes y todo lo demás, mm, vivimos en culturas machistas donde a los hombres no se les enseña lo que no se tiene que hacer. Porque durante generaciones venimos justificando un montón de actuaciones y se normalizaron muchas situaciones que ahorita estamos viendo que no está bien que se haga, ¿cierto? Mm. Entonces, otro tema muy importante que estaba tocando Caro era que fue una expareja de la víctima, pues de la que está hablando ahí. Un porcentaje muy grande de los, digamos, perpetradores o victimarios en los feminicidios son exparejas. Exparejas, Y sí. esto qué tiene de relevante o de significativo, pues que lo que estaba diciendo Andrea ahora, hay muchas leyes que están, digamos, em, siendo promulgadas a nivel mundial y aquí en Colombia, bueno, lo que sea, encrudeciendo, digamos, las condenas contra los victimarios, pero hombre, es que ya está más que demostrado que así le pongan cadena perpetua o le pongan pena de muerte o lo que sea, ese no es el medio para que la gente deje de hacer lo que no tiene que estar haciendo. O sea, la solución tiene que ser una cosa mucho más de raíz, Más de educar, drástica. De educación. Yo de digo que es mucha educación. exactamente. Entonces,
Está más que demostrado, si en Estados Unidos que está la pena de muerte, la gente sigue matando, entonces a mí no me vengan con el cuento de que la solución es la pena de muerte, porque así la coloquen aquí en Colombia, la gente va a seguir haciendo las huevonadas que hace, Ujú, porque es que la gente no entiende. Pero la sí. educación sí es el camino. Si uno a los niños desde pequeñitos les enseña que las mujeres se tienen que respetar, que las mujeres Y no hay por qué estar diciéndole en cosas. Las general, a mujeres, los a los hombres niños, también, o sea, sí, los niños, Exacto. a los niños hay que enseñarles que el respeto es para todos por igual, no Ujú. solamente a las mujeres porque pueden llegar a ser más vulnerables y esto para las feministas podrá ser totalmente lo contrario. Aquí no estamos apoyando movimientos feministas ni machistas, aquí en realidad somos muy neutrales, respetamos, aunque no compartamos opiniones, pero hay que también ser muy conscientes en que sí hay una desigualdad en la fuerza física o lo que comúnmente llaman la fuerza bruta. O sea, es obvio, un hombre, así no sea un hombre musculoso, así no sea un hombre grande de 2 metros, un hombre por naturaleza genéticamente está diseñado para tener más fuerza física que una mujer. Una mujer puede equipararse a la fuerza de un hombre, pero con entrenamiento, pero no naturalmente. O sea, aquí no vengamos con el no cuento todas estamos de que entrenadas. todas, de que tenemos Pero yo veo que la a mi misma Carito sí me fuerza. puede pegar una pela. Sí, yo creo que Ah, sí. pues es que sí. O sea, espere, cabe anotar que cuando se subió el man en el quinto piso, en mi cabeza yo dije, yo con este puedo. Entonces, a mí este Ah, man se me güey. viene encima y yo le doy. Yo no, esto no va a ser fácil para él, pero cuando ya se sube el del cuarto y yo veo dos, yo dije, ah, no, fue madre, No, espere. ya no. Papito Dios, soy yo otra vez. Ay, no, no, no. Ay, no, pucha, Pero qué no, susto, pero qué sí es, pereza, de verdad. sí, Es que es eso es, cierto. mire, otra cosa que les tengo que confesar. Miren, yo me levanto a las 5 de la mañana, que les estaba contando a los muchachos que yo me levanto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, pero gracias a Dios tengo una compañera que tiene un gimnasio en la casa, una amiga, y voy al gimnasio de ella. Acá en el conjunto hay un gimnasio, pero ustedes saben que a mí me da pavor ir al gimnasio a las 5 de la mañana sola, porque pasó un caso acá que gracias a Dios la muchacha hacía pesas y tenía una fuerza descomunal, o sea, venía mucho tiempo entrenando, estaba entrenando en la madrugada, entra un hombre a tratar de violarla al gimnasio y gracias a Dios Wow. esa muchacha tenía tanta fuerza en las piernas que de una patada lo tumbó, se logró zafar de él y le Voy a entrenar costó a ella pierna. y todo quedó grabado y habían cámaras, el gimnasio está lleno de cámaras. A él no le importó, no le importó. Gracias a Dios ella se defiende eso. Yo quedé trauma. Entonces son esas cosas que yo digo, mujeres, yo sé que nosotras queremos ser fuertes y lo somos fuertes, somos hechas para adelante, pero de verdad, tristemente no vivimos en un mundo de mariposas y arcoíris y nos tenemos que cuidar, tenemos que saber en qué situaciones nos debemos exponer y en cuáles no, en cuáles Mm, definitivamente no, porque es que esto se está saliendo de control por más leyes y por más más cosas leyes, que ajá. tengamos y más fuertes que nos creamos y sí lo somos porque eso no nos desmerita nuestra fuerza, pero sí es saber tratar de no ponernos en situaciones que no De estoy diciendo que riesgo. las muchachas se pusieron en situaciones porque no lo hicieron, ¿cierto? Sino que con Mm, cada espejo que estamos teniendo, tratar de, mi madre, cuidarnos nosotras y cuidar la espalda de las personas y de las mujeres y de los hombres, que también hay muchos hombres vulnerables a nuestro lado, ¿cierto? Animalitos, personas, hombres, mujeres que estén vulnerables, nosotros nos tenemos que cuidar nosotros y cuidar a las personas a nuestro alrededor. De verdad que ese es el consejo de Fabiola hoy. Ay, Ya. Fabiolita, Lo, gracias. lo que me parece curioso es que Carolina dice que hay hombres vulnerables y a continuación dice animalitos. Los animalitos también. Pero no, pero fuera de charla era solamente para romper como la tensión del Sí, momento, qué pena. del Sí, diálogo. Eh, perdón que me y debe no, llevar, pero es que me pone muy triste todas estas cosas porque, de verdad.
Sí, Veo no, muchas No, no, historias documentales, leo acerca del tema y de verdad que cada vez yo me pongo muy triste sobre todo esto. sí, es cierto. claro, no, Y pero es que de todas maneras eso es lo que hay que hacer porque, a ver, las personas no concientizarnos. creen, exacto, crear conciencia. Las personas del común no creen que este tipo de situaciones son reales y que pasan por allá una vez cada milenio y la verdad es que no es así. Yo quería traer a colación algo muy, muy, muy puntual y lo siguiente. Yo estoy haciendo una investigación acerca de cuántos feminicidios hubo en Colombia entre el 2015 y el 2025 y oh sorpresa, no hay una cifra oficial con respecto a esto. O sea, solamente hay como datos por ahí sueltos de diferentes Ujú. organizaciones, pero no hay ningún documento oficial que provenga por lo menos de la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de las investigaciones en Colombia, para uno poder determinar una cifra real. No la hay. Entonces, Es que no les conviene, yo creo que decirlo ni siquiera a ellos. Y exacto. van a buscar Entonces, cómo enredarlo. claro, y lo que estaba diciendo, no me acuerdo si era Carito o Andrea ahora, no hay manera de tener una cifra oficial porque muchos de los homicidios de mujeres no pasan por feminicidio, Exacto. aun cuando fueron feminicidio. Obviamente hay que aclarar, no todos los homicidios de las mujeres son feminicidios, ni no todos los feminicidios son, bueno, ya me enredé, pero ustedes me entienden el punto. No está muy tarde. Que Está muy chapulín hoy. La neurona de Andrés. echando para un lado y para el otro. Sí, pues es muy difícil determinarlo porque no hay cifras oficiales, pero créanme que lo que uno alcanza a leer de año a año o por meses son cifras alarmantes, o sea, tanto como para uno decir que en cuestión de meses o por lo menos de 1 o 2 años fueron 342 homicidios, bueno, feminicidios pues. Y Sí, de hecho, dime. no, no, continúa. Pensé que ya has terminado. No, no, dale, sigue tú ahí con eso porque iba a hacer como otra aclaración de algo que tú mencionaste al principio. Ah, ok. No, que hablando de lo que, no, ¿cómo iba a decir? Retomando lo que estás argumentando, así, súper elegante. ¡Wow! No, les iba a compartir, tú lo consultaste entre el 2015 y el 2025 y yo lo consulté solo del último año, que me parece escabrosa la cifra, sí es una cifra real y que también estoy segura que como lo mencionamos hace un ratico, puede ser incluso más. En el 2024, solo en el 2024, según un artículo del Tiempo, se registraron oficialmente 886 feminicidios, la cifra más alta en la última década. Ojo, según un artículo de El Tiempo. Que tampoco Según se les puede creer nada. que sí, exacto, pero bueno, son datos, hay que darlos y esas son las fuentes. Según el Observatorio de Feminicidios, entre paréntesis, base para organizaciones y activistas, entre enero y marzo del 2025 ya habían 207 feminicidios en Colombia, es decir, casi un tercio de los casos de todo el 2024 en solo 3 meses. O sea, es absurdo cómo en vez de disminuir, aumenta. Y pues bueno, falta ver nuevamente si es el dato correcto. Al Pero 30 de imagínate que nos mayo, quedemos solamente, qué pena, si tranqui. nos quedáramos solamente con ese dato del tiempo del 2024, que fueron 800 y piola, imagínate que estaríamos hablando de una media de 2 feminicidios al día y un poquito más. Uy, no, Dios no, mío, demasiado. de verdad que es muchísimo. Sí, miren, por ejemplo, al 30 de mayo del 2025 el observatorio registraba 342 casos, lo que representa un aumento del 6,5% respecto al igual periodo
del año pasado, también basado en un artículo del Tiempo. Desde el 1 de enero hasta el 4 de junio del 2025, se contabilizaron 342 feminicidios, superando la cantidad de días transcurridos en el año, más de un feminicidio al día, lo que acaba de mencionar Pipe. Y lo peor, solo 4 casos han logrado llegar a la ejecución de penas, lo que supone que el 98% sigue impune hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast. O sea, es absurdo. Bueno, ahí sí hay que aclarar una cosa. Digamos que el término impune suena un poquitico Bueno, alarmista, pero sí, hay que porque no explicarle a la somos gente lo abogados. siguiente. No, pero igual, o sea, está bien porque de todas maneras sí son cosas que lo tienen que tocar a uno y que tiene que generar alerta. ¿Qué sucede? Porque hay un 98% de casos donde todavía no hay condena por el tiempo. Si van Bueno, sí, es verdad. 342 hasta junio, si ustedes cuentan con la cantidad de procesos que tiene que manejar la fiscalía, que están cortos de personal, eso es una realidad que desde hace muchos años se viene viviendo, igual que en los juzgados penales y en los juzgados a nivel general en Colombia. Lo que sucede no es que no vayan a condenar a los perpetradores de esos delitos, sino que hasta el momento no han podido llegar a esa fase final, ¿cierto? Ustedes saben que Ok, igual como en cualquier comparando. tipo de delito o en cualquier tipo de proceso, tienen que agotarse unas etapas, ¿cierto? Y para esas Ujú. etapas se tienen que hacer dentro de unos términos, pero eso nos lleva a otro gran problema que tiene Colombia, es un problema que tiene respecto a la congestión judicial. Y no es solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito civil y en el administrativo también y en laboral. Los juzgados están reventados en Colombia desde hace muchos años, porque hay muchos casos, Claro. porque, porque hay, o sea, hay muchos factores, hay demasiados casos, hay pocas manos, infinidad de situaciones. Entonces, Trabajen, vagos. Ay, Dios mío. no, lo peor es que Corten uno, ese. uno, Corte, corte, lo peor corte. es que uno sí ve, lo peor es que uno sí ve comentarios, por ejemplo, cuando hacen publicaciones acerca de la rama judicial, mucha gente diciendo que es que en la rama judicial nadie hace nada, y pues cuando uno va a ver, la realidad es muy diferente, o sea, es que el trabajo es una cosa de locos en un juzgado. Solamente trabajando en un juzgado es que la gente se va a dar Que cuenta se cómo es la da vuelta, uno ¿cierto? cuenta, sí es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que todo ese tema del feminicidio y el tema de la impunidad, hay muchas problemáticas que tienen que atacarse desde la raíz, desde la descongestión de los juzgados, desde la educación de los niños y niñas, desde la educación de la misma gente adulta, desde el cambio de paradigma de los adultos, Hmm. que se supone que el oro viejo no aprende a hablar, pero hombre, hay que tratar de hacer la tarea para que un hombre, cuando una mujer lo quiera dejar, diga, pues listo, mija, váyase pues, chao. Aprender a gestionar las emociones, igual que cuando un hombre quiere dejar a una mujer, listo, déjelo que se vaya. Pero es que a nosotros no nos han enseñado cómo gestionar nuestras emociones. Por eso es que hay tantas relaciones tóxicas de las que la gente no puede salirse. Y luego la Sí, es sociedad le cierto. echa la culpa a la víctima que porque no se ha podido salir de ahí. Cuando el mismo que está haciendo el comentario de es que ella es víctima de no haberse salido de ahí, es el mismo que cuando lo deja la esposa o cuando lo deja la novia, va y se emborracha 15 días y hace un montón de huevonadas porque no sabe gestionar su propio duelo de una relación. Entonces es un cúmulo de situaciones Ujú. que desafortunadamente tienen que ser atendidas, pero no hay quien las atienda porque al Estado eso no le Sí, importa. sí, Y a la cierto, profe. sociedad poco le interesa también. Pero bueno, Pues ya eso. como para dejar de hablar de cosas muy tristes, vamos a desembocar en la sección que a todo De el los mundo le datos encanta, incuriosos. de los datos Espera, yo tengo un curiosos. chisme. Ah, Chisme, bueno, chisme, vamos con chisme un chisme primero. primero de Fabiolita.
Sí, ustedes saben que en el 2003, en el 2023, perdón, en el 2023 al Estado y a la Secretaría de Salud en Bogotá los encontraron culpables, los declararon culpables por lo que pasó con el asesinato de Rosa Elvira Falla en el Celis. ¿En el servicio. 2023? Sí, en ¿O el en 2023. Y ustedes se dirán, ¿por qué el Estado y por qué la Secretaría de Salud? Porque resulta que Javier Velasco, quien fue el asesino de Rosa, él ya había matado en el 2003 a otra persona a machetazos. Y se la pensó y se la craneó y se hizo el loco y lo metieron a un lugar psiquiátrico por 19 meses. El psiquiatra, hay una entrevista del psiquiatra que estuvo con él y dice que él era una persona muy normal, que lo tuvieron 19 meses y vieron que él se comportaba bien y lo dejaron salir. Lo dejaron My salir y solo pagó goodness. 19 meses por haber matado a esa persona en el 2003, a una mujer. Eh, Él sale y en el 2008 él coge a golpes a una trabajadora de la calle porque no, ella le pidió que se pusiera condón y él no quiso y la cogió a golpes y casi la mata y la violó. Ay, ¿qué es No le eso tan hicieron horrible? nada, volvieron y dijeron que qué pesar, que era loquito, que necesitaba psiquiatra, volvió psiquiatra y no le hicieron nada más. Y después él tenía también demanda por haber violado a sus hijastras. O sea, tenía todo esto encima y el Estado no había hecho nada, nadie había hecho nada de esto. Y él viene después con todo esto encima, lo dejan estudiar, suelto en la calle y lastimosamente llega su víctima, que es Rosa Elvira Celis, que el asesinato de Tenaz. ella fue horrible. Y porque la Secretaría de Salud, porque fueron muy negligentes en el proceso de llevarla a ella a un hospital súper lejos. El manejo de ella en el hospital fue horrible y nadie le puso cuidado. O sea, si a ti te llega una persona que la violaron, le hicieron de todo en un parque, lo primero que deberían hacer es atenderla a ella. No, la dejaron esperando porque habían otros pacientes primero que ella. Qué Entonces, horrible. imagínate qué tanto tenemos que trabajar en nuestra cultura, en nuestra educación para arreglar todo esto que está tan mal. Ese es el chisme que les Muchísimo. tengo. Gracias, Fabiolita. Sí, a propósito de ese chisme que trajo Fabiolita, gracias Fabiolita. Pues claro, eso se llama en derecho una falla en el servicio. Y de eso se ve a diario, pues cierto. ¿Qué es lo que pasa puntualmente en el caso de Rosalvira Celi? Claro, cuando ella hace el llamado al 123 creo que es, A la emergencia, sí. ajá, la ambulancia se demora en llegar porque no creían que estuviera realmente ella, digamos, relatando un Pensaban que hecho estaba real, borracha. sino que estaba Ah, borracha. sí. Cuando ya por fin a alguien se le ocurre pensar, venga, es que están llamando y es una mujer diciendo que le pasó esto y esto, puede que esté borracha, pero hay que atender esta situación, ahí sí llegan y oh sorpresa, la ambulancia no la lleva al centro médico más cercano, sino que la llevan al más lejano. ¿Por qué? Mm. Pues me imagino que por temas Negligencia. de cobro del SOAT, ves que el Mm. SOAT, de cobros pues de ambulancia, o porque de pronto pensaron que ya no tenía EPS, o porque de pronto era del CISBEN. Entonces, bueno, por X o Y razón la terminan llevando a donde no tenían que haberla llevado. Y fuera de eso, para acabar de rematar, cuando llega ya a la clínica o al hospital, en vez de haber aplicado un protocolo por el tema de la violación y todo lo demás, la dejan ahí esperando a que le hagan el dichoso triaje y la dejan esperando, No, cuando pues ella sí, tenían que haberla pobre mujer. atendido de una, de una. De Antes, inmediato.
Antes ella fue muy, muy guapa en el sentido de que Muy todas las fuerte. atrocidades que su cuerpo padeció y soportó estar en sus cinco sentidos, pues entre comillas, porque me imagino que había momentos en los que no, pero ella tuvo que haber soportado todo eso y aguantarse todo ese dolor hasta que por fin la atendieran. Qué tristeza. Sí, Increíble. muy doloroso, Qué muy triste. triste, sí. Y la Y lo, atendieron porque a ella entró en shock el cuerpo y estaba al lado de una enfermera que ella le había pedido que si por favor podía llevarla al baño porque tenía ganas de orinar. No tenía ganas de orinar, ella estaba perforada por dentro y en ese momento es que entra su cuerpo en shock después de todo esto y ahí es que la atienden. Lastimosamente no pudieron hacer nada por ella, pero sí. Y lo más triste es del increíble. asunto es que casos como el de Rosa Elvira se ven a menudo. Y es que la gente piensa que Muchos. de pronto esos feminicidios... Ah, bueno, que de todas maneras hay que mencionar otra cosa. Resulta que antes, cuando se presentaban este tipo de delitos, lo que hacían era alegar demencia o alegar que lo habían hecho en un momento de ira e intenso dolor. Y eso es un atenuante, digamos, del delito, ¿cierto? Claro. Ahorita ya no se puede hacer eso, afortunadamente, porque así como pasó, por ejemplo, en el caso de Turquía, que estaba mencionando Andrea, Ujú. así pasaba acá. No, es que yo la pillé con el otro y por eso me nublé Me y los dolió. maté a los dos. Sí, Increíble. ¿Y sí, cuál es la pero mire, raíz? por No ejemplo, aprenden a aquí gestionar las hay, emociones. así es, aquí tengo, por ejemplo, un dato que también había tomado nota, lo que dijiste ahorita de los tiempos, pues, que dura un proceso penal y que se vencen los términos y no sé qué cito. Desde el 2015 de la promulgación de la ley de Rosa Elvira Celi hasta junio de 2025, el 67% de los casos no ha alcanzado sentencia firme. Solo el 33% llegó a etapa de ejecución de penas. Pero es que son 10 años. ¿Cómo no van a alcanzar a ejecutar un caso en 10 años? Eso es lo que personas Mira, una, como una de yo las que no razones, conocemos de leyes nos preguntamos por qué dejan vencer los términos. normalmente no es porque el procedimiento esté mal planteado, la verdad es que no es eso. Es que desafortunadamente lo que yo les estaba diciendo al principio, se supone que se los voy a poner de esta manera. Carolina es una juez, ¿cierto? Breve. Y Andrea es una fiscal. Resulta que a la fiscal Andrea em, le asignan 300 procesos y tiene que manejar esos 300 procesos así, rápido. Pero resulta que Carolina en su juzgado tiene 900 procesos. Mm, O sea, hay demasiado, demasiado, Es demasiado demasiado trabajo, trabajo. tanto para la para una sola fiscalía como persona. para el juez. Y la gente va a Sí. decir, no, pero es que 300 procesos, estoy hablando desde cifras bajitas, porque yo estoy Sí, sí, seguro sí. que la En gente que ciudades trabaja en la grandes Mucho fiscalía más. también. y Sí. en ciudades grandes me va a poder decir a mí, no, mijo, es que 300 es muy poquito, ¿cierto? 300 es lo ¿Qué de es un lo Ujú. día. que, claro, o sea, Sí, no sé. la cuestión está tan grave que hay una situación que no se habla y no se ventila en las redes sociales ni en las noticias porque eso a nadie le interesa, pero hay un índice elevadísimo de funcionarios de la fiscalía que o están incapacitados porque se les zafó el tornillo ya, o se han suicidado, ¿Por el estrés? o por el estrés. O sea, hace Wow. no mucho, hace por ahí un año y medio, 2 años, nosotros nos dimos cuenta de un caso de alguien de una fiscalía acá en Colombia, alguna fiscalía en todo el país, que en medio del estrés, lo único que hizo fue dejar una nota y decir, perdón porque estoy atrasado,
y fue y se tiró por una ventana. ¿Qué? Ay, Ah, no, Pero qué eso es algo de lo impresión. que la gente no habla. Los índices de personas ansiedad. incapacitadas en la rama judicial por estrés, y estoy hablando de estrés real, o sea, no es estrés de, ay, se me dañó el carro, qué estrés, no, estrés de sobrecarga laboral, de Ujú. muchas cosas y muchos factores, es elevadísimo, pero la gente no conoce eso. Y a los noticieros Mm, eso no les importa tampoco. No, eso tampoco les importa. eso no vende. Exacto, entonces, Ujú. claro, lo que hay en Colombia es un problema estructural que tiene que ser manejado desde muchos, ¿cómo se dice? Desde muchos lados, desde muchos ángulos. Ujú. El problema es que aquí llega alguien al poder o lo que sea y trata de hacer una reforma y todo el mundo dice que no. O una parte dice que no porque no les conviene. Pero aquí hay que hacer una reforma, hay que hacer reforma en todas partes. Pero para el tema que nos trae o que estamos hablando el día de hoy, ¿qué reforma hay que hacer? Una reforma a la justicia. Hay que hacer más juzgados, hay que tener más gente, más funcionarios. La gente no cree, pero es que es la verdad. Se necesita más. Tener gente capacitada, pero la Sí. gente no cree, ¿cierto? En El temas de problema es que educación. eso, la plata para pagarle a la gente de los juzgados sale de los impuestos de los colombianos. Entonces eso también se convierte en otro tema que no vamos a tocar aquí, Claro, pero... porque, bueno, pues ya es como Sí, pero igual, o sea, es que volvemos a es lo harina de mismo. otro Si la plata de costal. los impuestos no se la robaran y no la destinaran a cosas que no son tan necesarias, vamos a suponer que estamos en un mundo ideal. El dinero de nuestros impuestos no se van para corrupción ni nada, sino que los administran. Pero si los dirigieran hacia áreas del país que realmente se necesita, se podría hacer, ¿cierto? O sea, Sí, como todo. como todo, exacto. Pero bueno, ahora sí vamos Pero como a dice terminar. Fabiola, no Ah, vivimos en un mundo de mariposas y arcoíris, lastimosamente. exactamente. Entonces, hay Ay, muchos intereses de por medio y por eso es que los procesos se demoran tanto en salir, no solamente en penal, sino también en laboral y bueno, en todo lo demás. Listo. Bueno, ahora sí, voy a traerles aquí unas efemérides y acontecimientos relevantes que ocurrieron un 24 de mayo. ¿Qué pasó el 24 de mayo de 2012, Andrea? ay, pues, ¿por qué me pregunta a mí? Pregúntale a Carolina, a ver si Pues sabe. vas a ver que no sabes. Uy, 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 no, 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 no. Lo de la ley. No, señora, lo de la ley no, lo del No, fue lo feminicidio del de Rosalvira. incidente. Ah, bueno, sí, es verdad. No. La neurona de André. La neurona mía. Allá está el miquito con los platillos. Demasiada No, no, no. información. Bueno, entonces vamos aquí pues con la sección que todo el mundo aclama, mis datos curiosos que no le interesan absolutamente a nadie para darle cierre pues a este episodio, ¿sí o qué? Entonces vamos a arrancar. Los organicé en orden cronológico para que el talk de Andrea no la haga desmayar ahí, ¿ok? Eh, Bueno, thank ya sabemos yous. que todos son un 24 de mayo, o sea que no voy a mencionar otra vez esa fecha o Ok, ese día. Aquí. está En bien. Dele. 1543 fallece Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco que, con su revolucionaria teoría heliocéntrica, literalmente movió la Tierra del centro del universo, al menos en el papel, y su obra maestra sobre las revoluciones de las esferas celestes se publicó ese mismo año, justo a tiempo para la posteridad. Oh, wow. Primer dato. Oh. 1686 nace en Danzig, hoy Dansk, en Polonia, Daniel Gabriel Fahrenheit. Este físico e inventor no solo nos legó, perdón, el termómetro de mercurio, sino también la escala de temperatura Fahrenheit, que sigue siendo un tema de conversación y a veces de confusión en los pocos países que aún la usan predominantemente, como en Estados Unidos. Sí.
1822. En las faldas del volcán Pichincha tiene lugar la batalla de Pichincha. Este enfrentamiento fue decisivo para sellar la independencia de lo que hoy conocemos como Ecuador, marcando un hito en las guerras de independencia hispanoamericanas. Vea En usted. 1919, sí, para que veas. En 1919 muere en Montevideo, Uruguay, el poeta, escritor y diplomático mexicano Amado Nervo. Ese nombre. Eso sonó. No. Ay, no, qué pesado. Ay, lo bautizaron con saliva detrás de la iglesia. Andrea. Con ACPM. Ay, En todo no. caso, nuestro amado Nervo es considerado Dígale una de amado, las dígale amado. Amado, amado. es considerado una de las voces principales, voces del modernismo, y su partida dejó un vacío en las letras hispanas. Bueno, en 1930, la aviadora británica Amy Johnson aterrizó su biplano Gypsy Moth en Darwin, Australia, convirtiéndose en la primera mujer en volar en solitario desde Gran Bretaña hasta Australia. Una travesía de casi 20 días que desafió los límites de la época. Bueno, un dato pues Qué chévere. de lo que las mujeres son capaces de lograr. Así es. 1941 nace en Duluth, Minnesota, Robert Allen Zimmerman, mundialmente conocido como Bob Dylan. Este Ujú. cantautor y poeta no solo transformó la música popular, sino que también se alzó con el Premio Nobel de Literatura en 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Genial. En 1956 se celebra en Lugano, Suiza, el primer festival de la canción de Eurovisión. La ganadora inaugural fue la cantante suiza Liz Asia con la canción Refrain. Ahí está. Y como Póngamela. último, y como último dato, no, mentira, le tengo los últimos dos. En 1964 ocurre la tragedia del Estadio Nacional en Lima, Perú. Durante un partido de fútbol clasificatorio para las Olimpiadas entre las selecciones de Perú y Argentina, la anulación de un gol peruano desencadenó una estampida y disturbios masivos que resultaron en la muerte de 328 personas y más de 500 heridos, convirtiéndose en la mayor catástrofe de la historia del fútbol. Un dato de esos Wow. curiosos que le gusta a Elkin con muñecos encima Con sangre. y con sangre. Muerte. Muy Bueno, fuerte. en 2002 los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, George W. Bush, firman en Moscú el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas, más conocido como SORT, y este acuerdo comprometía a ambas superpotencias a reducir considerablemente sus arsenales de ojivas nucleares estratégicas y operativas. Al día de hoy, pues sabemos que eso no se ha cumplido porque pues tenemos lo de la guerra de Ucrania y el tema con Estados Unidos, pero bueno. Con eso finalizo ya mis datos curiosos que no le interesan absolutamente a nadie. Espero que les haya gustado Estuvieron muy y que Estuvieron buenos. haya liberado la interesantes. atención. La verdad que sí. Sí, un aplauso. Gracias, Andresita. Estuvo duro el mío. Gracias. Sí. Bueno, y pues yo hoy voy a hacer el cierre de este episodio que nos ha conmovido. Bueno, espero que los haya conmovido. Inspírate. A las mujeres no solo las mata un hombre, las mata también el sistema que no las escuchó, la policía que no quiso intervenir, la fiscalía que archivó la denuncia, el juez que liberó al agresor, y cuando ya no están, empieza la segunda muerte. Cuando las culpan por quedarse, cuando los medios publican su foto con frases como ella tenía problemas personales, cuando sus hijos son ignorados, olvidados o institucionalizados, cuando nadie garantiza la reparación. Esta revictimización institucional refuerza un mensaje devastador. En América Latina, el cuerpo de una mujer vale menos. Pero nosotros vamos a hacer que valga más. Así que en honor a todas las víctimas de feminicidio y por todas las mujeres valientes
y por todos los hombres que ayudan a las mujeres y apoyan y cuidan. Pues bueno, salud y muchas gracias por haber acompañado a estos contertulios en este episodio de Cuatro Salud. Polas y un Relato. Cheers. Las montañas de Colombia, donde la historia se repite. Cuatro amigos se reunieron para relatos compartirte. Estos episodios que vamos a tener en el mes de octubre